Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos ustedes, chicos y chicas, que me están viendo aquí el video de la clase del día de hoy. Vamos a repasar temas pasados de las funciones. Como ustedes pueden ver ahí en su pantalla, vamos a recordar la función constante. ¿Cuál es la función constante? Pues es esta de aquí, la que está en color azul. Un ejemplo de una función constante puede ser denominada como f de x es igual a un valor de a. ¿Cuál es ese valor de a? Pues puede ser un número positivo o un número negativo. Cualquier función pues va a tener su dominio. El dominio para las funciones constantes, decimos que el dominio va a ser que x pertenece a los reales, tales desde menos infinito hasta más infinito. Esa es la función constante. Un ejemplo podría ser f de x es igual a 5, f de x es igual a menos 10. O puede ser f de x igual a 3 medios. Su dominio siempre va a pertenecer a los reales, desde menos infinito hasta infinito positivo. Y como es una función, tenemos que tener algo que se denomina como rango. El rango va a ser igual, y va a pertenecer a los reales, tales que y siempre va a ser igual al valor de a. ¿Cuál es el valor de a? Pues va a ser este que les encierro en rojo, el valor de la constante. Para este caso, para el primer ejemplo, el rango sería y igual a 5. El dominio va a ser todos desde menos infinitos hasta positivo infinito. Y ese es un repaso de la función constante. A continuación vemos ahí en la pantalla una gráfica. ¿Vale? Tenemos aquí un eje X, que es en este ejemplo es porcentaje de carbono, y tenemos un eje Y, que ahí es la dureza del acero. ¿Vale? Aquí no estoy viendo un ejemplo en concreto, pero vamos a tomar a eje de las X y el eje de las Y. Lo que está en color azul pues es la gráfica. ¿De qué gráfica representa? Pues va a representar ahora una función lineal. Sigue siendo un caso particular de una función polinomial. La forma de encontrarla va a ser f de x igual a m por x más b. Esa es su forma, encontrar una función lineal. Si se dan cuenta, ahora ya encontramos una variable. La variable es x, que está al exponente número 1. Entonces por eso es que se le conoce como una función lineal. Vamos a tener un dominio. El dominio para las funciones lineales es igual todos los valores de x que pertenecen a los reales, tales que comprenden desde menos infinito hasta infinito positivo. Ahí no me da espacio. Ese es el dominio para la función lineal. Y el rango para una función lineal tenemos que va a ser y pertenece a los reales, tales que comprenden desde menos infinito hasta infinito positivo. Ese es el dominio y ese es el rango de una función lineal. Además de que ahí tenemos su estructura, f de x igual a mx más b. Y su gráfica pues la podemos representar aquí en el plano cartesiano. Y esta es la función lineal. Un ejemplo de eso sería f de x igual a 5x más 6. Un ejemplo. Eso ya lo tratamos en clase, ya tratamos diferentes problemas, solamente estamos recordando. La siguiente función polinomial que tratamos es la que tenemos en pantalla. Esta es su gráfica. Esto ya lo han visto desde tercer semestre. Ese lugar geométrico que vemos en color azul se le denomina parábola. Y es un caso particular de la función polinomial, y a esta se le conoce como función cuadrática. La función cuadrática
puede estar de la forma f de x igual a x cuadrada más x más una constante, donde recordamos que a este de aquí le llamamos término cuadrático, a este de aquí le llamamos término lineal y este de aquí le llamamos término constante. Eso lo vimos en clases anteriores, la función cuadrática, y también recordamos que tiene un dominio. El dominio para las funciones cuadráticas son que x pertenece a los reales, tales que van desde el menos infinito hasta el infinito positivo. Ese es el dominio. Aquí tenemos que el rango va a quedar definido dependiendo del coeficiente principal. ¿A qué me refiero? El coeficiente principal, recuerden que es el coeficiente que multiplica al término cuadrático. Ahí les puse a, que multiplica x cuadrada. Si ese valor de a es mayor a 0, para el rango, voy a hacerlo otra vez. El rango, si el coeficiente principal es mayor que 0, es decir, que si es positivo, cambiamos de página, siempre y cuando que el coeficiente principal de a sea mayor a 0, el rango va a ser igual y pertenece a los reales, tales que y siempre va a ser mayor o igual a k. ¿Qué va a ser k? Si recordamos, el vértice tiene coordenadas h, k. K va a ser la coordenada en y del vértice. Pero en el siguiente caso, si el rango, ahora el valor del coeficiente principal de a es menor a 0, entonces el rango va a ser distinto, se va a comportar de distinta forma. Eso decimos que va a ser igual, y sigue perteneciendo a los reales, tales que y ahora va a ser menor o igual que la coordenada k, que es la coordenada en y del vértice. Esos son el rango para la función cuadrática. De la función cuadrática, recuerden que eso lo vimos en la página 133. Ahí vimos la forma completa de la función cuadrática, se le conoce como la forma general. Vimos que se le puede denominar mixta o pura, y también en la página 134 vimos los modelos o las gráficas de las funciones cuadráticas. Lo vieron igual desde tercer semestre, que puede ser vertical, puede ser horizontal, puede abrir hacia arriba, puede abrir hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, este es simplemente un repaso de las formas que hemos trabajado. Entonces, ahora lo que nos interesa en esta clase es aprender el modelado matemático de las funciones polinomiales de grado superior. Esto de aquí es lo que ya vimos ahorita anteriormente. Vimos la función constante, vimos la función lineal, que esta sería de grado 1. Vimos la función cuadrática, que esta sería de grado 2. Entonces, si vemos que va aumentando, grado 1 es la lineal, grado 2 es la cuadrática, nosotros tenemos que ver las siguientes, que puede ser grado 3, grado 4, grado 5, grado 6, grado 7, es dependiendo del exponente de la variable, ¿vale? Si se dan cuenta, van a ir aumentando los términos. Nosotros nos vamos a enfocar en estudiar las de grado 3 y grado 4 en este video. Las de grado 3, podemos irnos a su libro en la página 158, aquí viene este tema. Empezamos con la función de grado 3. Es una función polinomial y tiene la siguiente forma. Si vemos, aquí está la función de grado 3. F de x es igual al coeficiente principal a subíndice n, que multiplica a la variable x,
Y importante, el exponente mayor en este caso es el 3. Entonces por eso se le dice que esta función es de grado 3, porque su exponente mayor es de valor de 3. Se le conoce función polinomial y tiene un término, dos términos, tres términos, cuatro términos: cúbico, cuadrático, lineal y constante. Les dice ahí, de forma general, f de x, coeficiente principal que multiplica a la variable x por el exponente mayor, que es 3. Les repito, esto le podemos decir que ese es el término cúbico, o el término que está elevado al exponente mayor, que es de grado 3. Este término de aquí, pues sabemos que ese término se le conoce cuadrático, porque el exponente es 2. Este de acá es el término lineal, y ahora esta d pues va a ser la constante. Esa es la función cúbica o de grado número 3, donde es muy importante que a, que es el coeficiente principal, sea diferente a 0, porque si es igual a 0 entonces no puede existir esta función cúbica. Entonces ya vimos cuál es la forma general de la función cúbica o de grado 3. La siguiente, que viene ahí mismo en su libro en la página 158, la siguiente va a ser la función de grado 4. La función de grado 4, ¿qué nota? Otra vez, f de x es igual al coeficiente principal, que es a subíndice n, que multiplica a la base, que es la variable x, y el exponente mayor, que en este caso es 4. Entonces veo que si en la cúbica tenía 4 términos, ahora me doy cuenta que la de grado 4 va a tener un término, dos términos, tres términos, cuatro términos, 5 términos. Esa es la de grado 4. ¿Por qué? Porque su exponente mayor, que es este de aquí, es de grado 4, o de un valor de 4. Y puedo irme a su forma general, que les dice que es este de aquí. Ahora, este término le podemos decir que es el cuártico, o término de grado 4. Este de acá, que lo vimos anteriormente, que va a ser el término cúbico. Este que ya lo hemos tratado, que va a ser el término cuadrático. Este de aquí, que va a ser el término lineal. Y esta va a ser ahora la constante, o el término constante. Y muy importante, otra vez, el coeficiente principal, que es este de aquí, a, tiene que ser distinto a 0, porque si es igual a 0, pues no voy a tener función de grado 4. ¿Vale? Entonces tenemos grado 4, grado 3, grado 2, grado 1. Me van a preguntar, ¿puede haber grado 5? Sí, puede haber grado 5, puede haber grado 6, grado 7, grado 8. Puede ir incrementando los grados. ¿Vale? Y recuerden que toda función tiene 4 formas de representar. Una de ellas es algebraica, que es mediante la función o ecuación. La siguiente, que puede ser oral o escrita, que es a través de una oración, o un enunciado, mejor dicho. La otra es tabular, que es mediante una tabla. Y también que es una gráfica, que es a través del plano cartesiano. ¿Vale? Lo puedo representar como una gráfica. Todas ellas están unidas. Si tengo algebraica, puedo pasar a oral, puedo pasar a tabular, o puedo pasar a gráfica.
Teniendo una forma puedo pasar a las otras tres. Y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces vamos a tratar las gráficas de funciones cúbicas. ¿Cuál es la cúbica? La tengo ahí, f de x igual a por x cúbica más bx cuadrada más cx más c. Me van a salir de diferente tipo. Podemos clasificar cuando tengo el coeficiente positivo, que es cuando es positivo que a sea mayor a 0. ¿Qué va a ser a? El coeficiente principal, que es este que aquí encierro en rojo. Es el que multiplica al exponente mayor, el coeficiente principal. Entonces ese va a ser del primer tipo. Vamos a decir que tengo este ejemplo, lo vamos a ver en GeoGebra. F de x o y es igual a 2x cúbica más 5x cuadrada más x más 3. ¿Vale? Entonces voy a copiar. Esta es la función. Esta es la función. Tengo que identificar cuál es el coeficiente positivo. El coeficiente positivo o el coeficiente principal es este de aquí, que es 2. ¿Por qué es positivo? Porque este valor 2 es mayor que 0, es lo que me pide, que a sea mayor a 0. Y veo que el comportamiento de la gráfica es el que tengo ahí en color verde. Entonces ahí está la gráfica de color verde de esta función cuando su coeficiente principal es positivo, de una función cúbica. Vamos a tener más ejemplos en la página 165 de su libro. Gráficas de funciones cúbicas con coeficiente positivo. Gráfica 165. Ahí veo 4 ejemplos. Entonces aquí lo principal, para que se comporten de esa forma, el coeficiente tiene que ser mayor a 0 o tiene que ser positivo, que es lo que tenemos en los apuntes aquí. A tiene que ser mayor a 0. Y si ya vieron también abajito, voy a tener gráficas de funciones cúbicas con coeficientes negativos. Y veo que tiene una diferente manera de desarrollarse en el plano cartesiano. ¿Vale? Esos son ejemplos. Cuando su coeficiente es negativo. ¿A qué se refiere cuando su coeficiente es negativo? Podría escribir la forma f de x a x cúbica más bx cuadrada más cx más d. Esa es la forma. Un ejemplo para que sea coeficiente negativo podría ser que nos dé esta ecuación: f de x es igual a menos 5x cúbica más 5x cuadrada más 3 por x más 2. ¿Cuál es el coeficiente principal en esta función cúbica? Pues va a ser menos 5. Y aquí veo que el coeficiente es negativo. A es menor a 0, entonces si se cumple, menos 5 es menor a 0. Entonces a eso se refiere con coeficiente negativo, y van a tener ese comportamiento las funciones cúbicas. Entonces seguimos con las de grado 4. Entonces las funciones de grado 4 también van a tener gráficas. E igual puedo representarlas cuando su coeficiente principal sea positivo y cuando su coeficiente principal sea negativo. Ahora, ¿cuál va a ser el coeficiente principal? Pues va a ser el valor de a, o el número que multiplica a la variable con el exponente mayor, que el exponente mayor en este caso es de grado 4. Hace rato dije cuárticos, pero se le conocen mejor como funciones cuárticas. Funciones cuárticas o funciones de grado 4. Cuando el coeficiente es positivo, un ejemplo, podría escribir f de x es igual a 5 por x a la cuarta
por 3x cúbica más 3x cuadrada más x menos 5. Ese es un ejemplo de una función de grado 4. ¿Por qué es de grado 4? Porque el exponente mayor es 4. Y aquí, si me pidiera determinar cuál es su coeficiente principal y si es positivo o negativo, pues voy a tomar a este valor, que ese es el coeficiente principal. Entonces a va a tener un valor de 5. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Positivo o negativo? Para que sea positivo, a tiene que ser mayor a 0. Y lo que estoy viendo, 5 es mayor a 0. Entonces en este caso es un coeficiente positivo. Ahora vamos a manejar un ejemplo donde la función de grado 4 tiene un coeficiente negativo. Voy a escribir acá. Vamos a tener f de x es igual a menos 2 x a la cuarta más x cúbica más x cuadrada más 2. Fácil. Otra vez veo, tengo un ejemplo de función polinomial. ¿De qué grado es? Pues me voy al exponente mayor, es de grado 4. Entonces es una función cuártica. Quiero saber si el coeficiente es negativo o positivo. Entonces el coeficiente principal es la constante que multiplica a la variable con mayor exponente. En este caso a va a ser igual a menos 2. Y nosotros sabemos que cuando es un coeficiente negativo a tiene que ser menor a 0. Y lo cumple. Menos 2 es menor que 0. Entonces ahí tengo otro ejemplo de una función de grado 4, pero ahora con un coeficiente negativo. Y esto, si yo lo grafico, me va a dar una gráfica. Vale la repetición. Pero vamos a la página 166. Y aquí vemos ejemplos de gráficas de grado 4 con coeficiente positivo. Aquí vemos, tiene un comportamiento parecido al de grado 2, es decir, que tiene similitudes con el lugar geométrico de la parábola. ¿Vale? Miren, ahí nos maneja 5 ejemplos nuestro libro. Es cuando su coeficiente principal es positivo. Ahora, vemos que ahí cuando es positivo, la gráfica de la función va a iniciar en las ordenadas positivas y va a concluir en ese mismo lado. Es decir, que hacia las ordenadas positivas, tal y como se observa en estas gráficas. Página 166, ahí vienen esas gráficas. Estas son coeficiente principal positivo de grado 4. Y también vamos a tener coeficientes negativos. Y ahí nos manejan otros 5 ejemplos. Entonces con eso concluimos las gráficas y las formas de funciones de grado 3 y de grado 4. Hablando del dominio y del rango, como hablamos de la función constante, función lineal y función cuadrática, también vamos a tener dominio y rango para la función cúbica o función de grado 3. La gráfica puede ser esta de aquí. Como vimos que puede ser distinta, viendo los ejemplos de la página 165, ¿vale? La característica de las funciones cúbicas es que su dominio va a ser igual. X va a pertenecer a los reales, tales que va a comprender desde x menos infinito hasta infinito positivo. X siempre tiene que ser valores negativos o valores positivos, el dominio siempre para funciones de grado 3. Y vamos a tener que para el rango para las funciones de grado 3 va a ser y pertenece a los reales, tales que el rango o los valores de y
van a comprender desde menos infinito hasta más infinito. Es el dominio y rango para la función cúbica. Y pues también tenemos que ver el dominio y el rango de una función de grado 4. Lo del dominio, pues al igual que toda función polinomial, su dominio va a ser que x pertenece a los reales, tales que van a comprender desde menos infinito los valores x hasta infinito positivo. Pero al igual que la función cuadrática, su rango va a depender de ciertos factores. En este caso va a ser del punto más bajo o del punto más alto. Eso lo vamos a dejar pendiente porque más adelante lo vamos a tratar con profundidad. Entonces con esto acabamos acerca de los dominios y rangos de funciones grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Además de cómo graficar funciones otra vez, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Les voy a dejar un cuestionario para que ustedes lo resuelvan, más teórico, ¿vale? Van a hacer preguntas acerca de todo lo que expongo aquí en los videos. Ustedes los van a responder. Ya mañana vamos a tratar el tema de ceros o discriminantes. Grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Muchas gracias por su atención y espero que nos veamos pronto.